Bienvenidos al show, aquí Julio Ramos, tercera semana del reto 52 Snakes. Si no conoces de qué va el reto, te dejo por aquí este vídeo en el que te lo explico todo con mucho detalle. La primera semana hablamos de la serpiente del perfeccionismo, en la segunda hablamos de la vergüenza y esta tercera semana vamos a hablar de la serpiente de la motivación. Pero ¿cómo va a ser la motivación? ¿Una serpiente que nos intenta quitar ahí del camino? Pues sí. Yo lo sé, lo que te voy a contar hoy aquí va a ser un poco controvertido y me vais a perdonar, pero voy a hacer un poco de performance. ¿Qué es una performance? Pues vamos a ir del plano de lo real, de lo objetivo, donde todo es científico, está muy bien basado. Vamos a ir al plano de la fantasía, vamos a ir al plano de la exageración, ¿vale? Voy a decir muchas cosas que no son ciertas, pero con el propósito de marcar muy bien este punto que quiero hacer aquí. Por cierto, si no has visto el vídeo de la motivación de Ter, míratelo porque te lo explica muy bien. Es de los mejores vídeos que te puedes ver, es un concepto que te va a romper la cabeza. Pues el punto que yo quiero hacer con esta performance es que la motivación es una auténtica farsa. Ya está. Y que venga el hate. Que venga el hate. Pero si es que me vas a entender y me vas a dar la razón cuando te lo cuente. Mira, ¿no te ha pasado muchas veces que has empezado un nuevo proyecto, un nuevo objetivo, una nueva relación, un trabajo nuevo y al principio pues todo era fantasía? Joder, qué guay, tío, me he apuntado al gimnasio, estoy yendo todos los días, ¡buah! Estoy batiendo récords, esta vez estoy súper motivado. O en una pareja nueva. Bueno, es que estoy enamoradísimo, es que me desvivo por esa persona. O un nuevo trabajo, ¡buah! He encontrado el trabajo de mi vida, voy cada día a la oficina súper motivado, además los compañeros son la leche, es algo totalmente nuevo, me encanta, estoy súper motivado, voy a tope energía, pam, de hecho ya tengo un grupo de WhatsApp con la gente del departamento de... Empiezas aquí, pam, pico de motivación, a tope con la motivación, pero claro, la motivación va cayendo. La motivación, esa energía inicial va cada vez más para abajo. Y ya empiezas a ver que pues el trabajo no es todo lo guay que debería ser, que tienes un jefe cabroncete, un compañero que no le gusta trabajar, o que tu pareja pues tiene defectos, cosillas que no te gustan. Te has pinchado en el gimnasio, ya no has ido los 4 días que querías ir, has ido 2. Que no ha ido mi colega y como no ha ido pues llovía, es que amaneció y como amaneció pues claro, no he ido, evidentemente. Es que no me motiva, la verdad, tengo que encontrar algo que me motive. Cuando llegas a ese punto abajo sin retorno, donde ya no te queda motivación, ¿cómo puedes seguir? Hay camino, Julio, sí hay camino, claro que hay camino. Te lo voy a contar, pero para ello te voy a tocar un poco los cojines. Porque claro, puede ser verdad, puede ser que hayas empezado algo que no sea para ti, que no te encaje, que no vaya con tu personalidad, con tu esencia o como quieras decirlo. Pero bueno, vamos a ser científicos, ¿no? Por un espacio de tiempo voy a ser científico. De hecho, me voy a poner mis gafitas de científico. Vale, hipótesis 1. Pues eso no era para ti. Guay. Otra hipótesis podría ser que eres un vago, un perezoso, te da pereza ir al gimnasio, simplemente. Otra opción puede ser que seas un cobardica. Oye, te da miedo enfrentarte a ese conflicto que tienes en el trabajo o a esa cosa que no te gusta de tu relación nueva. Puede ser que seas un mentiroso, que te engañes a ti mismo y te hagas trampa diciéndote que no, que eso no era para ti, cuando sabes, en el fondo sabes que sí. Otra hipótesis es que simplemente esto te venga grande, que tengas la piel muy fina, que seas débil, que no te hayas entrenado y, pues claro. Oye, son hipótesis. Si alguna te ha tocado un poquito más la moral, tira del hilo, que ahí hay algo seguro. Y esto te lo cuento yo a ti con conocimiento de causa, porque soy el primero al que le pasa todo esto. Soy el primero que cuando no está motivado muchas veces digo que no y ya lo haré más tarde, que soy perezoso, que soy un vago, que a veces soy un cobarde y me cuesta decirle las cosas a la cara a la gente y pospongo los problemas para que en el futuro un Dios divino los arregle. Que soy el primero que hace todo eso, por eso te lo cuento aquí, para que tú lo identifiques y veas que a ti te pasa también y no te hagas trampas. Porque mentirse a uno mismo no es una buena estrategia a largo plazo. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo. Volvamos a la pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando ya no queda motivación? ¿Hay vida más allá de la motivación? ¿Hay alguna alternativa? Pues mira, te voy a contar una historia. Como sabéis, yo hago retos anuales. Este año, por ejemplo, voy a estar un año sin beber alcohol. Pues cada vez que voy a visitar a algún amigo o conozco a una nueva persona y se entera de esto, lo primero que hace es dar por hecho que conocen cuál es mi motivación y argumentar a favor o en contra de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el año que dejé de comer dulce, la gente ya daba por hecho que era por un tema de salud. Y unos me decían, pues tío,
bien, porque así vas hasta un año. Es verdad que los ultraprocesados y el azúcar y todo eso es muy malo, el veneno blanco, bla, bla, bla. Luego otros me decían, joder, pero no pasa nada por comerte un dulce. Si comerte un dulce incluso es sano, a una vez a la semana. El azúcar está muy demonizada, pero también tiene su cosa positiva y tal, no sé cuánto. Todos daban por hecho mi motivación, mi porqué. Pero en ese momento yo les digo, no, es que yo no lo hacía por eso. Entonces se quedan así y me dicen, pero entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Y yo siempre les digo, oye, pues no sé, por demostrarme si soy capaz de hacerlo. Ya está, por hacerlo. Me cuesta trabajo y lo hago. Pero ¿cuál es tu motivación, tu propósito? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? Hacerlo, ya está. No sé si soy capaz de hacerlo y lo quiero hacer. Fin de la historia, que no hay motivación. Y mira, es muy curioso porque el año que yo hice el reto, que yo creo que es el más difícil que he conseguido, que es estar un año duchándome con agua fría, que en Sevilla en verano es fácil, pero ducharte en invierno en Londres, con nieve fuera de tu casa, con agua fría, duele. Pues cada vez que yo me enfrentaba a la bañera, abrir la cortina, meterme ahí, mirar el grifo, mirar la ducha, cada vez que yo lo hacía, siempre se me venía la misma pregunta. ¿Por qué haces esto? Y el departamento de comunicación que todos tenemos aquí arriba es experto en buscar argumentos y razones y motivos por los cuales no hacer las cosas que te propones. Pero ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué quieres demostrar? No tiene ningún objetivo. Pero si no hay nadie viéndote, cualquiera entendería que en esta situación no te duchases con agua fría. Puedes fallar algún día, no pasa nada. No había ningún motivo que no tuviese un contraargumento perfecto para no hacerlo. Pero ahí está la gracia, ahí está la batalla interior, ahí está la lucha más importante, que es tú contra tu propia mente. Y ese es el problema de la motivación, que es una trampa mental. Tú piensas que para hacer algo tienes que tener un motivo de peso. Y si ese motivo a tu departamento de comunicación no le cuadra, no le encaja, sabe que va a llevar un poco de sufrimiento, va a poner todos sus recursos para luchar contra esa motivación, para darte argumentos en contra de esa motivación, para que no lo hagas. Por eso la motivación es una farsa, es una serpiente más, que no hace falta estar motivado para hacer cosas, que hay que hacer cosas a pesar de no estar motivado. Si yo hubiera dependido de mi motivación para cumplir ese reto del que ahora me siento súper orgulloso, yo hubiese fracasado en el mes 1. Sin duda. La motivación sirve para darte cuenta de las cosas que te gustan. Es que es algo que no tienes ni que buscarlo, que ya te sale esa motivación. Es muy útil darse cuenta cuando estás motivado, decir, coño, ¿por qué estoy motivado? Porque esto me encanta. Es un depósito de combustible del que tiramos cuando estamos haciendo algo que nos encanta. Pero es que en la vida hay que hacer cosas que no nos gustan, que nos cuestan trabajo. Y por eso entiendo perfectamente a todas esas personas que critican y que piensan que en el desarrollo personal pues hay mucho humo, hay mucho fantasmilla, que te venden discursos motivacionales y todo es descubre tu porqué, encuentra tu porqué, que todo eso está muy bien, que no te digo que no, pero claro, es normal que sea criticable porque luego la gente tiene que hacer cosas que ni le motiva, ni son su porqué, y le toca mucho la moral hacerlas, pero las tiene que hacer y dices es que no me motiva, es que tendría que estar encontrando mi motivación. No. Está todo mal eso, todo mal. Pero yo te propongo una visión alternativa, ¿vale? La motivación ya llegará cuando tenga que llegar. Harás cosas en tu vida y de repente encontrarás algo que te motive, que te llene, una persona, una pareja, un trabajo, lo que sea. Pero cuando llegue esa motivación, tú tienes que estar preparado, tienes que estar a la altura, tienes que cumplir las expectativas. Es decir, esa oportunidad de trabajo ideal donde vas a cobrar el doble llegará. Esa persona que puede ser tu pareja ideal, tu compañera de viaje o lo que sea, también va a llegar. Esa oportunidad de conseguir un desafío o de participar en un proyecto que te mola, que te emociona y que te encanta, todo eso llegará. Ahora, qué putada sería que saliera esa oferta de trabajo, pero tú no hubieses estudiado y no te hubieses formado lo suficiente para cumplir los requisitos de esa oferta. Qué putada sería encontrarte con esa persona que te encanta, pero ahora te das cuenta de que tú a ella no le gusta porque eres una persona que no se cuida, no tiene salud, tampoco tiene buen físico, no tiene un trabajo fijo, eres impulsivo, te cabreas y no sabes cómo gestionar tus emociones y gritas y no te controlas. Qué putada sería que de repente viniese esa maratón que estabas esperando que llegase a tu pueblo y es tu oportunidad para demostrarle a tu familia y a tus vecinos que ahora sí eres capaz de terminar esa maratón y de correrla, pero tú no has hecho ejercicio durante el año, no te has puesto en tu vida ni una zapatilla de correr y al kilómetro 1 estás con la lengua fuera. Imagínate que pensáramos así, ¿vale? Oye, no, como no hay guerra, pues yo no entreno. Y ya si hay una guerra, si hay un motivo de peso, pues ya ahí sí me pongo a entrenar. No. Es que tú no sabes cuándo va a venir la guerra. Te estallaría la guerra y a ti te matarían en el día 2.
O te protegerían aquellos que se han estado entrenando a pesar de que no había ese motivo. No se trata de encontrar la motivación para hacer las cosas. Se trata de hacer las cosas para que cuando la motivación llegue y la oportunidad llegue, tú estés a la altura. Si me has seguido hasta aquí y todavía sigues un poco perdido de, bueno, pero es que no sé qué hacer, no sé cómo entrenar esa resiliencia, enfrentarme a las cosas, pues tienes que entrenar tu fuerza de voluntad. La quiero desarrollar, ¿vale, Julio? La quiero desarrollar, pero no sé cómo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo que hay que hacer me encanta. Me encanta porque es tan fácil lo que hay que hacer, es tan fácil de entender, tan jodido de hacer, pero tan fácil de entender, que es que además te lo voy a decir y van a saltar todas las alarmas de tu departamento de comunicación, todas a la vez. Lo único que tienes que hacer es una cosa: sufrir. Ya está, no hay más. Sufrir. La fuerza de voluntad, se entrena esforzándote de forma voluntaria. Es muy sencillo de entender, ¿no? ¿Qué es esforzarse? Pues es hacer algo que te cueste trabajo, que te consuma energía. Es algo que te haga sufrir. Ya está, fuera el misterio. ¿Cuánto hay que sufrir, Julio? Pues mira, lo que puedas soportar. Mientras más te esfuerces haciendo algo que no te apetece, mayor músculo de fuerza de voluntad desarrollarás. Recuerda que hay que estar vivo para poder entrenar la fuerza de voluntad. Cuidado con matarse en el camino, por Dios. Pero teniendo en cuenta ese tope, busca tu límite de tolerancia y ve un poco más. Y te voy a decir una cosa que te va a alegrar mucho. No te falta absolutamente nada, ni conocimiento, ni ayuda, ni dinero para hacer esto que te estoy pidiendo. Puedes empezar hoy mismo. No tienes excusas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a like. Y si no te ha gustado, si no te sientes motivado a darle al botoncito, pues pon en práctica este vídeo y dale a like igualmente. Que a mí me viene muy bien y a ti te viene mejor todavía. Besitos.